se los agradecería cerrando los ojos para poner todo esto en las manos de Dios. Padre Santo, te invitamos a este lugar. Venimos aquí porque queremos verte rostro a rostro. Estoy seguro que las personas no quieren venir a verme a mí, las personas no quieren venir a ver a las que estamos cantando aquí al frente. Todos los que estamos aquí queremos ver a Jesucristo. Y yo te pido que hoy se haga realidad eso. Te pido que por medio de tu palabra, Dios, nos hables, nos infundas nuevo aliento, nos recuerdes la verdad del Evangelio. Y Señor, te pido que no hayan distracciones, Señor. Que no haya nada en medio de nosotros que no nos permita escuchar tu voz, que no nos permita escuchar el mensaje hoy que tienes a través de Juan 16. Señor, porque si nos aferramos a tu palabra, nada nos va a derrumbar. Así que te pido que hoy podamos concentrarnos y poner nuestras mentes claras para este mensaje. Te pido que mis palabras no sean mías, sino que sean tuyas, Jesús. Y lo que hoy enseñe no sean sentimientos, sino que sean realidades, verdades bíblicas que puedan transformar todos nuestros corazones, Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para darles un poco de idea cómo fue mi vida cristiana, yo hace aproximadamente 6, 7 años entré por esa puerta por la primera vez en Supernova. Escuché la charla porque sentía que necesitaba de Jesús y entré por esa puerta, escuché una charla de Rodri y mi vida cambió. No fue que cambió, lo entendí todo, sino que fue un comienzo de empezar a leer la Biblia, a orar y relacionarme con el Dios creador de todas las cosas y que había entendido yo que me había amado a través de Jesucristo. Y entonces en ese caminar con Dios llegué a un punto en mi vida que para mí era fácil leer la Biblia porque, ¿verdad? Es como que le digan a uno, léase un libro. Uno simplemente abre la página y lo lee. Tal vez leer la Biblia no es tan fácil como leerse cualquier libro, tiene sus toques, podríamos decir, pero yo trataba de leer, trataba de profundizar en la Biblia y me iba más o menos bien. Empecé a orar y decía, bueno, tengo que sacar un par de ratos en la mañana, puedo orar en cualquier momento, puedo orar en mi mente. Y yo decía, bueno, la oración es simplemente hablar con Dios. Entonces yo le abría mi corazón a Dios todos los días a través de la oración. Pero a lo largo de mi caminar con Dios hubo una enseñanza o algo esencial del cristianismo que no entendía muy bien. Y era el Espíritu Santo. Me encontré en un momento de mi vida que yo veía personas que creían algo del Espíritu Santo, veía otras personas que defendían otra cosa sobre el Espíritu Santo y realmente me encontré en muchos momentos de mi vida donde yo me preguntaba, ¿será que en serio el Espíritu Santo está dentro mío? ¿Será que estoy entendiendo bien lo que es o no es? Por mucho tiempo también pensé, ¿será que yo no soy nada sobrenatural o espiritual? Porque yo veo que estas personas sienten que Dios les habla, pero yo no siento nada, entonces Dios no vive dentro mío. Y puede ser que algunos de ustedes se sienten hoy así. Si les pregunto del Espíritu Santo, se sienten un poco perdidos. Y fue hasta un día que yo fui a Estados Unidos a estudiar teología, la Biblia, por año y medio, y hasta que un profesor de Nuevo Testamento, yo le dije todo lo que estaba sintiendo sobre el Espíritu Santo y me dijo, ¿por qué no te lees el libro de Hechos a través de ese lente? Léete el libro de Hechos entendiendo qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Y comencé a leerlo, me llevó a tener que leer los evangelios y ver qué es lo que Jesús estaba hablando sobre el Espíritu Santo. Y no entendí todo a su totalidad porque yo creo que las cosas de Dios, como el Espíritu Santo, nunca lo vamos a entender a su totalidad, pero sí logré fundamentar mi vida, fundamentar mi corazón sobre las enseñanzas reales de Jesucristo sobre el Espíritu Santo. ¿Y por qué les cuento todo esto? Estamos en Juan 16 y yo no sé si ustedes se acuerdan de las semanas pasadas, los domingos y sábados pasados, hemos estado en un discurso, que es el discurso que sucede en el aposento alto cuando está Jesús en su última noche antes de ser arrestado. Este discurso, por si no sabemos, es muy importante leerlo porque es el segundo más largo que le da Jesús a sus discípulos. Los estudiosos dicen que para entender bien el reino de Dios tenemos que leer el primero más largo, que es el Sermón del Monte,
que está en Mateo 5 al 7, y luego debemos de leer este discurso que tiene con sus discípulos, que es de Juan 14 hasta Juan 17. Y justo en Juan 16 vemos las últimas palabras de Jesús de fundamentos de la vida de ser un seguidor de Él hacia sus discípulos. Entonces, después de este texto que vamos a leer, literalmente el título dice la despedida de Jesús. Luego Jesús ora por nosotros, que es lo que vamos a ir viendo las próximas semanas, y luego ya lo arrestan. Entonces, esto es lo último de fundamentos que le da Jesús a sus discípulos. Y quiero que leamos todo el texto que está en Juan 16. Para los que tienen Biblia, y hoy voy a hacer esta petición, porfa, sáquenla en serio. Estamos teniendo ciertos problemas con la computadora, entonces si no aparece ahí, no se estresen, todo va a estar bien, pero los que tienen Biblia, porfa, sáquenla para poder tener ahí el texto. Está en Juan 16, desde el versículo 5 hasta el 16, vamos a leer. Entonces voy a dar un toquecito para que aparezca ahí y los que tienen Biblia. Juan 16, del 5 al 16, dice lo siguiente. Este es Jesús hablando, ¿verdad? Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, porque les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no me podrán ver. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él, el Paracletos, el Espíritu Santo, glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto el Padre es mío, dice Jesús. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío, de lo de Jesús, y se lo dará a ustedes. Dentro de poco ya no me podrán ver, pero muy poco después volverán a verme. Creo que es un texto muy grande y que podemos desmenuzar poco a poco, pero tengo la tarea de ir a través de tres puntos importantes que creo que Jesús está hablando a través de este texto. Y el primer punto grande que vamos a ver es ¿de a dónde proviene el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Si nos vamos al versículo 7, que lo tenemos ahí arriba, encontramos un lenguaje de Jesús diciendo, ¿verdad? Los discípulos de Jesús todavía no tienen muy claro ni siquiera la cruz, y Jesús va más allá de eso, les dice, yo me voy a morir y yo voy a ir, vean lo difícil para los discípulos, yo me voy a ir y les voy a enviar algo de donde yo voy a estar. Les dice, yo me tengo que ir, les conviene que yo me vaya hacia ese lugar para yo enviarles al Consolador. Luego nos damos cuenta que ahí al final, por ahí del versículo 15 dice, el Padre es mío, dice Jesús, o sea, yo voy a ir y el Padre me va a dar algo a mí, Jesús, y yo le voy a dar algo al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que entender o podemos reflexionar? La Biblia nos enseña los fundamentos de quién es Dios. A través de este texto podemos darnos cuenta que los que creemos en Jesucristo, creemos en un solo Dios, pero en tres personas dentro de ese Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los cristianos creemos que hay un Dios quien creó todas las cosas. Y a la vez creemos que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Todos vienen del mismo punto. Si se dan cuenta de Jesús, Dios Padre está en un lugar. Jesús les dice, yo voy a ir ahí y de ahí mismo les voy a enviar al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, perdón si voy a decir algo feo para algunos, no es un bicho raro. A veces pensamos que es un bicho raro, que le tenemos que tener miedo. Es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo, proviene de la misma deidad. De hecho, que un texto muy fácil de darnos cuenta, que no lo tenemos aquí, que nos damos cuenta de esa Trinidad funcionando al mismo tiempo en el mismo evento, es en el bautizo de Jesús. Si ustedes se acuerdan, Jesús está siendo bautizado por Juan
¿Y qué es lo que ocurre? Se abre el cielo, desciende una paloma, que la Biblia nos dice que es una forma del Espíritu Santo, desciende, ¿y qué es lo que pasa? Desde el cielo se escucha a Dios Padre decirle a Dios Hijo, tú eres mi Hijo amado, en quien estoy yo complacido. En ese momento se le abre, y yo creo que es donde entra el reto a todas las personas que seguimos a Jesús, de entender que cada uno tiene un rol en específico. Si nos damos cuenta, hay un rol específico que tuvo Jesús, o la voluntad de Dios Padre para Jesús era una, y la encontramos en 2 Corintios 5:21. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús en este mundo? Al que no cometió pecado alguno, es decir, la voluntad de Dios era que Jesús viniera a este mundo, viviera una vida perfecta, santo, intachable, sin pecado, para que Dios Padre lo pudiera tratar como pecador. ¿Para qué? Para que en Él pudiéramos recibir la justicia de Dios. Es decir, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, no porque nosotros somos buenas personas, sino porque estamos llenos de pecado. Y ahora lo vamos a ver adelante. Entonces Jesús viene al mundo y le dice a sus discípulos, eso está a punto de suceder. Yo voy a morir en una cruz, voy a morir de manera que no debería, en una cruz, y yo me voy a ir a un lugar y les voy a enviar al Espíritu Santo. Algunos de ustedes no tienen el mismo problema que yo, pero cuando yo tenía como 14 años, yo me monté, era diciembre, y para los que somos, ya sabemos cómo funciona Costa Rica, en diciembre es un ventolero. Es un peligro ese ventolero, siempre se caen postes, siempre pasa algo. Y ese diciembre, cuando yo tenía 15, 14 años, mis papás decidieron ir a Estados Unidos a hacer un paseo familiar, y puede ser que mis papás se acuerden de esto. El piloto nos dijo, bueno, se va a mover un poquito, pero así, un poquito, y yo, bueno. Y entonces nos dice, se va a mover un poquito, y de repente levantó, pero yo no les puedo decir, ni llevamos un minuto en el aire, y ese avión yo sentí que se iba a caer. Se hacía para arriba, se hacía para abajo, se hacía para los lados, a tal punto que una señora desde atrás del avión se quitó todo y salió corriendo hasta la parte del frente del avión. Las aeromosas estaban así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las señoras sudaban, todos sudábamos. Mi hermana, íbamos los 4, yo iba a la par de mi hermana. Mi hermana le dio un ataque de risa nervioso porque sentía que nos íbamos a morir. Entonces se volvía a verme y se reía y se reía. En aquellos tiempos daban cobijitas en los aviones, ya no. Y yo en mi mente dije, esto es, me puse unos audífonos y me puse una cobija, y yo decía, nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar. Mi papá tiene la piel muy blanca y se veía más blanco. Mi mamá no sabía, mi mamá volvía a ver a los 3 y decía algo, nos vamos a morir, la familia entera. A partir de ese momento yo le tengo pavor a los aviones. A partir de ese momento, y no estoy exagerando, a partir de ese momento yo pongo el pie en el avión y yo siento que es mi último día. Yo en serio, y las personas cercanas mías saben que cuando yo me voy a algún lado, yo siempre me despido como si me fuera a morir, siempre, porque yo quedé traumado de eso. Hasta que un día íbamos en un campamento como el que vamos a tener ahora de hombres, y íbamos en una microbús, y un muchacho, un hombre que iba ahí en el campamento era piloto. Entonces, obviamente, yo me empecé a preguntarle qué eran las turbulencias, cuándo es que un avión se puede caer, cuándo es que un avión no se cae. Y entonces este hombre me empezó a describir todo lo que sucede en la turbulencia. Me empezó a explicar cómo realmente ellos ya saben que va a moverse, cuando hay gente que va adelante de ellos en los aviones, entonces ya saben que se va a mover, se van un poquito más arriba o se van un poquito más abajo. Y empezó a explicarme, y de repente me dijo, es como cuando vos vas manejando una calle. Vos ves un hueco, sabes que te vas a ir, pero nada va a pasar, te vas en el hueco y seguís tranquilo, que a mí me pasa mucho, me ven todos los huecos ahí así por haber. Y entonces yo dije, bueno, y me dijo, nada más tener cuidado si escuchas un sonidito agudo. Entonces, cuando yo entendí esto, yo me monto en un avión, y ahora ya no le tengo miedo a la turbulencia, sino a los sonidos agudos. Pero cuando yo llego y me siento y siento que el avión se está moviendo, todavía sudo un poquito en las manos. La vez pasada que íbamos a una conferencia que fuimos en abril, por pura
se movió el avión y Patiño nada más se puso los audífonos y empezó a escuchar adoración y yo lo veía así y yo decía, ya lo logré, digamos, yo estoy tranquilo, estoy bien. ¿Y qué es lo que pasó? Me cambió la perspectiva porque entendí qué era la turbulencia realmente. Y creo que eso puede generar en nuestras vidas cristianas lo mismo. Cuando entendemos que el Espíritu Santo es Dios, ya no nos da miedo buscarlo, ya no nos da miedo pasar por ahí, porque entendemos que más bien nos debería dar gozo buscarlo a Él. Nos da gozo porque es Dios mismo. ¿Será que le tenemos miedo o no entendemos realmente quién es el Espíritu Santo y por eso lo hacemos a un lado de nuestra vida, como si realmente no existiera? El segundo punto que vemos a través del texto es a quién es que Jesús le promete el Espíritu Santo. Vemos que es importante porque es Dios mismo que viene a nosotros, pero la pregunta es, si nos damos cuenta, podemos ver a través del texto, creo que también está en el versículo 7, que lo tenemos ahí arriba, vemos que dice, les conviene que me vaya, porque si no, no vendrá, yo me voy a ir y se lo enviaré. Y luego vemos que dice ustedes. Tal vez algunos de nosotros pasaríamos por este texto y diríamos, no importa el ustedes, o casi que no le daríamos mucha importancia, pero quiero que entendamos que Jesús está haciéndoles una promesa. No es algo que le deberíamos de pasar por encima. Si es una promesa de Dios, hay algo importante, hay que entenderla para no mal usarla y entenderla para usarla para nuestro bien. Porque a veces cuando no entendemos las promesas de Dios, las sacamos de contexto o ni siquiera la sabemos y la entendemos y no la utilizamos para lo que Dios nos las dio. Entonces, esta promesa del Espíritu Santo, ¿para quién es? Para ustedes, dice Jesús. A lo largo del texto dice ustedes, ustedes, ustedes. Si nos recordamos muy bien, esta noche es una noche especial porque Jesús está con sus discípulos. En el Sermón del Monte, cuando Jesús tiene este discurso, el más grande, Jesús está con sus discípulos, pero hay unas multitudes en la montaña. Pero aquí están sentados en un cuarto con los discípulos, con los 11, a este punto si no me equivoco Judas ya se había ido, con los 11 y les está diciendo a ellos lo que les va a prometer. Es decir, ese ustedes es a los discípulos de Jesús. ¿Es esto correcto? Veamos lo que dice Pablo en Efesios 1, del 13 al 14. Dice, en Él, en Jesús, también ustedes, ¿quiénes ustedes? Los que creyeron en Jesús, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si quieren nos devolvemos al de atrás. Cuando creemos en Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida y somos sus discípulos, Él nos sella, Él nos marca con el Espíritu Santo, porque es la promesa que Jesús nos ha dado. Y luego Pablo lo vuelve a recalcar en Romanos 8, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente. Dice, sin embargo, otra vez le está hablando a la iglesia, ustedes, los que creen en Jesús, no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu Santo vive en ustedes. Vean lo que Pablo le está diciendo. Si es que el Espíritu Santo vive en ustedes, y ustedes dirían, entonces, ¿cómo sé si vive en mí? Vean lo que dice después. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es decir, nuestra pregunta no debería ser, ¿será o no que tengo el Espíritu Santo viviendo dentro mío? ¿Será? Y la respuesta es, Jesús lo prometió a sus discípulos. Jesús nunca falla en sus promesas. Nunca. Entonces, si somos sus discípulos, tenemos al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Acá en la viña tenemos, algunos lo han llevado, algunos no, un curso o taller que se llama El Camino. Y lo que hacemos en el camino es que estudiamos la vida de Jesús de manera cronológica. A lo que me refiero a eso es los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no están ordenados de manera cronológica, sino que cada uno sigue su línea. Y entonces lo que hacemos ahí es que juntamos los 4 evangelios, los ordenamos todo cronológicamente y los leemos. Y entonces en este taller o curso, o como le queramos decir,
lo que hacemos semanalmente es leer, tenemos tareas y en el tiempo que estamos aquí estudiamos un tema profundo, un tema importante, relevante sobre el cristianismo. Entonces, una semana hablamos sobre la salvación y esa semana es la semana más, la que tiene mayor discusión porque empezamos a hablar de la importancia del predicar el evangelio, empezamos a hablar sobre temas tal vez un poco profundos para algunos y en medio de todo este discurso de repente llega uno de los que estábamos ahí, somos 15 y dice, bueno, entonces si alguien sigue a Jesús y luego se va por otro lado y nunca más vuelve a donde Jesús, no creyó en el evangelio. Y obviamente yo no quiero darle la respuesta a todo el mundo, entonces yo me quedo, yo siempre les digo, como, bueno, discutan, empiecen a, ¿verdad? Como que a la gente le da miedo, a veces nos da miedo decir nuestras opiniones. Y entonces empezaron todos y de repente uno se paró y dijo, bueno, si nos damos cuenta que cuando creemos en el evangelio, Dios mismo vive dentro de nosotros, sería ilógico que alguien vuelva a vivir como antes. Y en ese momento toda la mesa se quedó en silencio, porque todos dijeron, tiene mucha razón este muchacho. Y entonces, creo yo que eso es esencial en nuestras vidas, entender que el Dios quien creó todas las cosas, nos ha prometido que no solamente murió por nosotros, sino que nos sella por medio de su presencia y Él vive dentro de nosotros. Es imposible que los creyentes vivamos una vida como los que no son creyentes, porque Dios vive dentro de nosotros. Hoy escuchaba a un charlista que decía que la vida cristiana no se trata de que algo le debemos a Jesús. No somos personas que andamos caminando porque le debemos a Jesús algo. Yo hoy no estoy enseñando eso porque Jesús me salvó y yo tengo que hacer algo. Le debo algo a Jesús. No. Los cristianos tenemos que entender, los creyentes tenemos que entender que la verdad bíblica es que Jesús murió por nosotros, creemos en Él y cambiamos porque Dios vive dentro de nosotros. Yo hoy estoy aquí, les puedo prometer, no porque le debo algo a Jesús, sino porque Dios vive dentro mío, porque si no, yo no pudiera estar aquí parado. La pregunta es, ¿creemos eso? Dios vive dentro de nosotros. Si somos seguidores de Jesús, entendemos que en quien creó todas las cosas está dentro de nuestros corazones. Por ende, nada es imposible para Él. Ningún pecado es imposible para Él. Todas las fuerzas provienen de Él. Creemos esto en nuestra vida durante la semana. Entonces, entendemos que el Espíritu Santo viene del mismo Dios Padre, mismo Dios Hijo, y también entendemos que es prometido para los discípulos de Jesús, no para todo el mundo, sino específicamente para los discípulos de Jesús. Y el tercer punto que creo que es importante y Jesús se va explicando poco a poco es, vive dentro de nosotros, entendemos que es la presencia de Dios y ahorita me adelanté un poquitito, pero no importa. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su rol dentro de nuestros corazones? ¿Cuál es el rol de la presencia de Dios dentro de nosotros? Y eso lo encontramos del 8 en adelante y lo voy a volver a leer para ir desmenuzándolo poco a poco. Juan 16, versículo 8 dice esto: cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él los va a convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Voy a frenar aquí porque el 9, 10 y 11 es Jesús desengranando, explicando qué significa convencer de pecado, qué significa la justicia, qué significa el juicio. Entonces, más abajo Jesús dice, en cuanto al pecado, o sea, el Espíritu Santo nos da convencimiento del pecado, ¿de qué manera? En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Si ustedes son como yo, a veces nos encontramos en conversaciones donde personas nos dicen, somos todos buenas personas. Todos tenemos algo bueno. La humanidad, el mundo nos ha afectado de alguna manera y por eso es que tenemos errores. Algunos otros hemos tratado de meter eso al cristianismo y decimos, nosotros somos pecadores porque pecamos. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Pablo en Romanos 3 dice esto. Pablo en su gran carta de Romanos dice, pues todos, ¿quiénes? Todos han pecado
y están privados de la gloria de Dios. Y vean qué importante, todos hemos pecado, dice Pablo, y entender qué es el pecado no es decir yo soy pecador porque pequé. Nosotros pecamos porque somos pecadores. La humanidad, y perdón porque esto puede ser un poco cruel, pero es la realidad, somos depravados totalmente. Todos tenemos pecado, todos tenemos egoísmo, dice la Biblia. No hay una punta de nuestro cuerpo que no tenga pecado. Todos estamos infectados totalmente de ese pecado que ingresó a través de Adán y Eva en Génesis 3. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos da a entender ese estado caído en el que todos estamos. Es imposible que nosotros entendamos que somos pecadores sin que el Espíritu Santo haya trabajado en nosotros. Y aún en su gracia y misericordia, no solo eso, sino que es imposible que vivamos una vida y caminemos siguiendo a Jesús y que nos demos cuenta de nuestro pecado, que nos demos cuenta que lo que acabamos de hacer no agrada a Dios sin el Espíritu Santo. Eso es lo que cumple el Espíritu Santo. Ese es el rol del Espíritu Santo. Ustedes entienden eso no por sus propias fuerzas, sino porque Dios en su misericordia ha traído su Espíritu Santo y se lo ha revelado a ustedes. Ahora, ¿qué es lo que dice el pecado? Luego dice la justicia. Y cuando yo leía justicia, yo me imaginaba como que Jesús iba a hablar de la ley, yo me imaginaba que Jesús iba a hablar de lo que es perfecto, pero vean lo que dice en el versículo 10, creo que lo tenemos ahí arriba, dice, en cuanto a la justicia, porque me voy al Padre. Qué ilógico. ¿Cómo que en cuanto a la justicia me voy al Padre? ¿Quién es el estandarte de justicia? ¿Quién es el único hombre que ha caminado en este mundo sin pecado? Los discípulos de Jesús habían caminado con Jesús por 3 años. Ellos entendieron que era amar a los enemigos. Ellos entendieron que era predicar el evangelio. Ellos entendieron que era no ser una persona adúltera. Ellos entendieron que era no ser una persona mentirosa. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Pero ahora que Jesucristo va a morir, ¿quién se los va a estar enseñando si Él no está ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a recordar lo perfecto que era Jesucristo. Y lo perfecto y lo santo que es nuestro Dios. Es decir, no solamente nos da convicción de que somos pecadores y nos da convicción de lo que hacemos que es pecado, sino que también nos da convicción de que hay un Dios quien no tiene pecado, que hay un Dios que es santo y justo, que hay un Dios que sabe lo que está haciendo porque Él no es egoísta, porque Él quiere glorificarse a través de nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús lo que está diciendo es, ustedes se van a recordar de lo que yo les dije y mi perfección a través del Espíritu Santo. Ese es su rol. Es decir, el Evangelio es imposible que lo entendamos sin el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Porque no entenderíamos nuestro pecado y no entenderíamos la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es lo tercero que dice? Y está en el mismo versículo. Los va a dar convicción de qué cosa? Del juicio. Y vean lo que dice en el 11, si lo podemos poner ahí. En el 11 dice, en cuanto al juicio, trata de profundizar más Jesús, dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Otra vez Jesús empieza a retar las mentes de los discípulos porque ellos ni siquiera entendían a su totalidad la cruz de Jesús y que Él iba a morir. Pero Él les dice, no solamente voy a morir, sino que el príncipe, o sea, Jesús va a darle muerte a todo el pecado y el juicio que nosotros merecemos, que es pararnos al frente de un Dios santo y admitir nuestro pecado, eso nos da convicción el Espíritu Santo. Que ustedes y yo tengamos entendimiento o entendamos que la vida después de la muerte hay dos, todos somos eternos, pero todos vamos o para un lado o para el otro, con Dios o lejos de Dios. ¿Quién nos da convicción de esto? ¿Quién nos ayuda a perseverar en medio de la prueba y recordarnos que nada de lo que hacemos es en vano? El Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Verdad? Hebreos 9, 27 al 28 dice lo siguiente. El escritor de Hebreos lo aclara muy bien. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos.
y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. El Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros, quien nos hace entender que Jesús no solamente murió en una cruz y que fue algo horrible. El Espíritu Santo nos da a entender que más bien la cruz es una celebración, porque va a haber un día donde Jesús va a venir de nuevo y aquellos que pusimos nuestra fe en Él vamos a ser salvos. Y los que no pusieron la fe en Él no van a ser salvos. Van a tener que pagar la paga del pecado, que en Romanos 6:23 es la muerte. El Espíritu Santo nos hace entender las verdades más esenciales de la Biblia. Y Jesús aquí les está diciendo a los discípulos, ustedes ya me vieron aquí por 3 años, yo me voy a morir, ustedes van a tener que pasar mucho tiempo en diferentes cosas y van a sufrir mucho. Pero aquel que les va a recordar lo esencial y les va a dar convicción es el Espíritu Santo. Lastimosamente, a veces pensamos o a veces decimos, no, fui yo el que yo me sentí un poquito mal cuando hice esto. Lastimosamente a veces decimos, claro, es que yo entiendo quién es Dios. No entendemos nada, es Dios mismo quien nos deja permitir eso. Y me gustó mucho un libro que habla sobre el Espíritu Santo y específicamente sobre el rol del Espíritu Santo. Y cuando estaba leyendo varios libros, me llamó demasiado la atención porque cuando yo estudié en Estados Unidos, una de las cosas más importantes es que hay muchas personas que están estudiando la Biblia, como yo la estudié en año y medio, sin ser cristianos. Hay personas que se saben la Biblia de memoria, pero no creen en Jesús. Hay personas que admiten que Dios es grande y que hay un Dios poderoso, que Jesucristo es el Salvador, conocen, pero no creen. Los demonios, la Biblia nos dice, saben quién es Dios y tiemblan delante de Él, pero no creen en Él. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Es imposible creer en Jesucristo sin el Espíritu Santo. Y este libro explicaba un poco eso y luego detallaba muchas cosas que nosotros como creyentes no podemos hacer sin el Espíritu Santo. Y lo voy a leer. Dice, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, amar a aquellas personas que odiamos es imposible. Sentirnos como hijos amados de Dios es imposible. Dejar de vivir como antes vivíamos es imposible. Despegarnos del amor al dinero, del amor al ser la persona más autoritaria en el mundo, a tener muchas cosas en este mundo, dejar eso es imposible sin el Espíritu Santo. Poniéndonos en situaciones incómodas para hablarle a alguien de Jesús es imposible sin el Espíritu Santo. Que todos los días nos levantemos dándole gloria a Dios y no haciendo lo que nosotros queremos es imposible sin el Espíritu Santo. Y cuando yo estaba pensando en la importancia y en lo básico que es el Espíritu Santo en nuestras vidas y que a veces no lo vemos, no sé por qué se me vino la idea, a veces se me vienen muchos ejemplos, según yo buenos, sobre muchas cosas con un carro. Y entonces yo estaba pensando, porque yo soy medio estresado con el carro, a mí yo veo que ya me baja la aguja de la gasolina, el último cuarto, y ya yo estoy estresado que tengo que echarle. Y entonces yo me puse a pensar, ¿verdad? Imaginémonos que estamos aquí, todos decimos, bueno, nos vamos a Punta Arenas a comernos un copo, qué lindo, hoy todo soleado, nos vamos a comernos algo, un granizado, lo que sea, nos montamos todos. Y yo les digo, ahora sí, pero todos tenemos que echarle la gasolina del carro afuera e irnos sin gasolina a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué pasaría? Nadie llega. Nadie va a pasar ni siquiera del peaje, ningún lugar, digamos, no saldríamos de aquí, de la cuesta no sube ese carro. Y es muy claro para todos nosotros. Ahora bien, si nosotros creemos en Jesús, si nosotros queremos amarlo a Él, queremos llegar un día donde está Él y recibir lo que Él nos ha preparado, como dice en Juan 14. Es imposible que lo hagamos sin el Espíritu Santo. Es imposible sin recargar las energías con el Espíritu Santo. A veces pensamos que podemos no relacionarnos con el Espíritu Santo y llegar al último día. No. Estamos en un mundo caído y por ende necesitamos lo más
y mejor de Dios, que es el Espíritu Santo, todos los días. Su palabra nos va a guiar, pero Dios y su presencia tiene que estar tan nutrido en nuestras vidas para que podamos reflejar y vivir como nosotros no queremos. Y cuando pensé sobre este tipo de cosas o convicciones que nos da el Espíritu Santo, se me vinieron varias preguntas, porque yo dije, ok, perfecto, es la gasolina, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, pero me fui un poquito más profundo y yo dije, Dios siempre cumple su promesa. Es decir, si creemos en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Por ende, tenemos convicción de pecado. Por ende, entendemos que hay un Dios santo y por ende entendemos que hay un juicio final. Y entonces yo me pregunté, Michael, ¿qué estás haciendo con esa convicción de pecado que te está dando el Espíritu Santo? ¿Qué estás haciendo con ese asombro y convicción que te está dando el Espíritu Santo de un Dios santo? ¿Qué estás haciendo con esa convicción que te ha dado el Espíritu Santo del juicio final? ¿Qué hacemos? Dios ya está haciendo su parte. Dios ya está cumpliendo su promesa. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Espíritu Santo nos está dando convicción de? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido dejar de hacer unos malos hábitos porque no agradan a Dios y nada más nos hacemos los rusos? Y yo les puedo decir que muchos, porque yo lo hago muchas veces. ¿Qué hacemos con eso? El segundo punto o rol que tiene el Espíritu Santo es recordarnos la verdad. Si volvemos al texto, nos damos cuenta en el versículo 13 que dice lo siguiente. Capítulo 16, versículo 13, en Juan dice lo siguiente: pero cuando el Espíritu de verdad, o sea el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y yo creo que eso es importante entenderlo. A veces pensamos que Dios nos habla y perfecto, Dios nos puede hablar, Dios está presente en nuestras vidas, pero tenemos que tener un cuidado que a veces no tenemos. Y por eso es importante estos fundamentos que Jesús les está dando. El Espíritu Santo no es contrario a la Biblia. Si usted siente algo del Espíritu Santo, tiene que ponerlo delante a través del lente de la Biblia, porque vienen del mismo recurso, vienen de Dios. Jesús no nos va a decir algo en la Biblia que el Espíritu Santo nos va a decir lo contrario. Eso es incorrecto. Una enseñanza correcta del Espíritu Santo es que nos va a hablar la verdad. De hecho, que en este texto vemos que le dice a los discípulos, y me da risa porque Jesús lleva en este punto 8, 9 horas hablando con los discípulos. Y les dice, hay más, pero ustedes no aguantan. Entonces el Espíritu Santo se los va a decir. ¿Qué está diciendo eso? Dios nos puede hablar, pero todo viene de la misma fuente con la que se habló la Biblia. Tenemos que tener cuidado y no dejarnos llevar por sentimientos. Tenemos que orar y decirle a Dios, Dios, yo sé que usted me habla, el Espíritu Santo está aquí, pero confírmemelo a través de la oración, confírmemelo a través de la Biblia. Y qué poderoso cuando eso sucede. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos la verdad. Y les voy a poner un ejemplo. Yo cuando me hice cristiano tenía 18 años. Como sucedió todo, fue un poco caótico. Yo estaba en una casa con varios amigos y yo empecé a fumar marihuana por mucho tiempo. O sea, ese día no, pero llevaba mucho tiempo fumar. Y ese día estábamos todos mis amigos y dijimos, vamos a fumar. Y lo más chido, que no es lo más chido. Y de repente sentí la muerte. Yo no les puedo explicar lo que yo sentí en mi corazón, pero yo esa noche sentí la muerte. Sentí algo horrible dentro de mi corazón y escuché una voz que me dijo, si usted se queda viviendo como vive, se va a morir de por vida. Y esa noche yo me tiré de rodillas y lo único que sabía fue el Padre Nuestro. Y oré el Padre Nuestro de rodillas, llegué a mis papás y les lloré la vida entera, les admití todos mis problemas. Y de ahí en adelante empezó una etapa difícil en mi vida. Yo pasé por ese sentimiento horrible y por ende terminé con ataques de ansiedad. En ese momento no lo sabía tan claro, hoy en día lo veo. Yo no dormía bien, yo tenía miedo a dormirme porque sentía que me iba a morir y si me moría sentía eso. Si yo olía un cigarro, yo sentía que me iba a morir. Yo quedé traumado de ese sentimiento que yo creo que Dios permitió que sintiera para yo poder levantarme de ahí donde estaba. Y por muchas noches yo me levantaba, y a algunos les va a dar asco, pero mi cama tenía la espalda marcada del sudor.
Yo sudaba frío noche tras noche, noche tras noche. Fue hasta un día que sentí que Dios me habló y me dijo, si yo te salvé, no tenés que tener miedo. Lo que sucedió es por una razón y ya ocurrió. Y comenzó a recordarme la verdad del Evangelio. Noche tras noche yo ni sabía orar y empecé a orar esas noches. Iba donde mi mamá y le decía, ore por mí porque yo me voy a morir. Y poco a poco el Espíritu Santo me fue recordando la verdad, recordando la verdad. ¿Cómo Michael Solano salió de esos ataques de ansiedad? Por medio de lo que el Espíritu Santo me recordó de la verdad de Jesucristo. ¿Cómo algunos de ustedes pueden estar ahorita perdiendo cosas en su vida esenciales, importantes? ¿Cómo algunos de nosotros estamos en una crisis económica y no importa? ¿Cómo algunos de nosotros hemos perdido parientes, personas que están enfermas? ¿Cómo le podemos hacer frente en este mundo a ese tipo de cosas? Por medio de que el Espíritu Santo nos recuerda la verdad. Hace poco a María Ángela, que es la de Tesoros Escondidos, ella tiene un ministerio con los chiquitos del hospital de niños de la parte de oncología. Y el viernes o el jueves le mandaron un mensaje de que un chiquito se murió. Y María Ángela nos mandó un mensaje y lloraba, estaba aquí y lloró un rato. Pero luego como que se despertó. Y yo le dije, María Ángela, ¿qué pasó? Y me recordé que esta no es nuestra casa. Me recordé que lo que yo tenía que hacer era presentarle el Evangelio y ese chiquito va a estar mejor allá que acá. Y luego una persona se lo volvió a decir y le dijo, María Ángela, este no es nuestro hogar. Si era el tiempo de él para irse allá, era el tiempo de él. Ahora, el Espíritu de Dios nos recuerda todas estas cosas. El Espíritu de Dios nos va a hablar en medio de nuestra tempestad. El Espíritu de Dios es quien nos guía a la verdad. Y de nuevo vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué estamos haciendo con las verdades que el Espíritu Santo nos está diciendo? ¿Qué estamos haciendo para decirle al Espíritu Santo, voy a leer la Biblia, pero que se haga fresca en mi corazón? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Le damos pelota a lo que escuchamos de Dios o escuchamos más nuestras voces dentro de nuestras mentes? Porque si la verdad es cierta, ustedes son los que más se hablan a ustedes mismos. Y a veces Dios está ahí hablándonos y recordándonos la verdad y no lo escuchamos porque nosotros escuchamos nuestros propios pensamientos. Y entonces entendemos, nos da convicción del pecado, nos da convicción de la santidad de Dios, nos da convicción de que hay un día en el que vamos a tener que rendir cuentas a ese Dios santo. Y luego nos recuerda la verdad y nos guía a Jesucristo. Y lo último que dice Jesús y lo último que vamos a ver hoy sobre el rol del Espíritu Santo, para mí es el fin último de todo lo que hacemos en el cristianismo. Es el fin último de las misiones, es el fin último de la iglesia, es el fin último de la santidad, es el fin último de todo. Y lo encontramos en el versículo 14. En Juan 16, 14 en adelante, dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Cuando yo leí esto, yo quería hacer un estudio correcto de este versículo y no irme fuera de contexto. Y me di cuenta de algo, si el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo porque agarra lo que Jesucristo le ha dicho, agarra la exaltación de Jesucristo y nos dice a nosotros que lo hagamos. Entonces me puse a pensar y a profundizar. Todo lo que hemos aprendido hoy no es para que estemos ni bien delante de Dios, para sentirnos que nos aceptó Dios, ni para que las personas al frente nuestro digan qué más, perdón por la palabra, pero qué grupo de personas más espirituales. Dios vive en medio de ellos. Sí, claro, es espiritual y es chiva. Pero el fin último del por qué el Espíritu Santo hace todo esto en nuestras vidas no es para que estemos bien, sino para que le demos gloria a Jesucristo. Todo lo que usted en su vida ha experimentado por medio del Espíritu Santo tiene fin último de que levantemos el nombre de Jesús y que otras personas lo conozcan a Él. Obtenemos el Espíritu Santo no para nosotros gloriarnos de, sino para poder darle gloria al que nos lo permitió. Nosotros tenemos el Espíritu Santo no para sentirnos bien en medio de un caos económico, sino para poder demostrarle al mundo entero que la plata no es nada y Jesucristo lo es todo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos entender y decirle a una persona en enfermedad, entréguele la vida a Jesucristo y esa enfermedad no es nada
tal vez no se sane, pero no importa, porque la enfermedad más grande que tenemos es pecado. Es por medio del Espíritu Santo que podemos hacer todas estas cosas. Y cuando estaba leyendo sobre varios libros sobre este texto, encontré una canción con la que quiero terminar. Esta canción para mí es como poesía y resume muy bien lo que habla Jesús y los fundamentos que nos da Jesús sobre el Espíritu Santo aquí. Y se los voy a leer, no lo tenemos arriba, entonces lo voy a leer y les voy a pedir que pongamos bastante atención. Dice: nuestro bendito Redentor, antes de respirar, su tierna última despedida, describiendo este momento Jesús. Una guía, un edredón legado, con nosotros para habitar el Espíritu Santo. Él se parecía a una paloma, con alas protectoras extendidas, el bálsamo sagrado de la paz y el amor, en la tierra para arrojar. Vino en lenguas de llamas vivientes, para enseñar, para convencer y someter. Todopoderoso como el viento que vino, como sin vista también. Su voz suave que escuchamos, suave como el aliento de nuestra pareja. Eso verifica cada falla, calma y miedo y habla del cielo. Y cada virtud que poseemos, y cada victoria ganada, y cada pensamiento de santidad son suyos solos. Espíritu de pureza y gracia, nuestra debilidad, compasión y mira, oh haz de nuestro corazón tu morada, y más digno de ti. Pongámonos de pie.